El reloj marcaba las 4 de la tarde. Las paredes del asilo de ancianos, Esperanza, eran grises, frías, impregnadas de ese silencio profundo que solo se encuentra en los lugares donde la vida parece estar suspendida en el tiempo. Laura miraba por la ventana de su habitación, sus ojos ya opacos, pero aún llenos de memorias que se negaban a desvanecerse. Ella llevaba años en ese lugar, observando el pasar de las estaciones, como si el mundo afuera siguiera corriendo mientras el suyo se había detenido hacía mucho tiempo. Cada día, después de la comida, se sentaba junto a esa ventana, viendo cómo el sol caía lentamente tras las montañas. Le gustaba imaginar que, al otro lado de ese horizonte, todavía existía alguna parte de la vida que había dejado atrás. Había amado profundamente una vez, pero ese amor, como las hojas en otoño, se había marchitado sin remedio, llevado por vientos de orgullo y malentendidos. Samuel. Su nombre seguía resonando en sus pensamientos, aunque no lo había pronunciado en décadas. Se amaron intensamente cuando eran jóvenes, pero el destino, o quizá su propio orgullo, los había separado. Aquella última pelea fue como una puñalada en el corazón de ambos. Palabras que no debieron decirse, heridas que nunca cicatrizaron. Prometieron no volver a buscarse, aunque cada noche, en lo más profundo de su soledad, ambos deseaban que el otro rompiera esa promesa. Pero entonces lo vio. El tiempo puede transformar un rostro, pero hay algo en los ojos que nunca cambia, algo que trasciende las arrugas y el cabello encanecido. Cuando Laura vio al hombre cruzar el pasillo con la ayuda de un bastón, algo dentro de ella se detuvo. Su corazón, que durante años había permanecido en una calma resignada, comenzó a latir con una intensidad que no había sentido en décadas. Era él, Samuel. Samuel, que había prometido amarla para siempre y luego había roto esa promesa con una discusión absurda, como si el orgullo tuviera más peso que el amor. Samuel, que le había dado la espalda cuando más se necesitaban. Y sin embargo, ahí estaba, caminando hacia la sala común como si nada hubiese pasado, pero con el peso de los años y las memorias a cuestas. Intrigada, y con el pecho lleno de emociones encontradas, Laura lo siguió con la mirada. Durante días, observó desde la distancia, sin atreverse a acercarse. Él no la había visto aún, o quizás, al igual que ella, no sabía cómo enfrentarse al pasado. ¿Qué le diría? ¿Cómo reconciliar tantos años de silencio? El asilo era grande, pero Laura siempre sabía cuándo Samuel estaba cerca. Podía oler su presencia, como si el aire mismo cambiara cuando él estaba cerca. Un día, en una tarde que parecía eterna, Laura finalmente se armó de valor. Se acercó despacio, apoyada en su bastón, mientras Samuel se sentaba solo en un banco del jardín. El sol comenzaba a ponerse, bañando el césped en una luz dorada y suave. Al verlo allí, con la cabeza gacha y el semblante melancólico, Laura se dio cuenta de que el hombre ante sus ojos no era el mismo que había conocido tantos años atrás. Los años lo habían desgastado tanto como a ella. Había tristeza en sus ojos, una tristeza que solo podía provenir de una vida vivida con demasiados, ¿qué hubiera pasado si? Samuel, dijo finalmente, su voz temblando por los nervios y el peso de los años de silencio. Él levantó la cabeza lentamente. Al principio, la miró con confusión, como si su mente no lograra conectar los puntos. Pero entonces sus ojos se abrieron de par en par, y el bastón que sostenía casi se le cae de las manos. Laura, susurró, con la voz quebrada, como si solo pronunciar su nombre trajera de vuelta décadas de dolor y arrepentimiento. Se miraron en silencio por un largo rato. No hicieron falta más palabras. La distancia entre ellos era tan corta, pero al mismo tiempo parecía un abismo imposible de cruzar. Los recuerdos comenzaron a fluir, los momentos buenos y malos, las risas, las promesas, y, sobre todo, aquel día en que decidieron tomar caminos separados. ¿Por qué? ¿Nunca me buscaste?, preguntó Laura al fin, rompiendo el silencio, su voz quebrada por la tristeza de una pregunta que llevaba guardada desde hacía demasiado tiempo. Samuel bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. «Porque era un cobarde», respondió, con una voz tan baja que casi se perdía en el viento. «Fui demasiado orgulloso para admitir que me había equivocado. Pensé que tú estarías mejor sin mí». «¿Y crees que lo estuve?», replicó Laura, con una risa amarga. Años de dolor se comprimían en esa simple pregunta. Samuel la miró, y entonces, lágrimas comenzaron a rodar por su rostro arrugado.
Nunca había sido un hombre que llorara, pero en ese momento, ante la mujer que había amado toda su vida, el peso de lo que habían perdido era insoportable. Lo siento, Laura, dijo con voz quebrada. Te prometí que siempre estaría a tu lado. Y fui yo quien rompió esa promesa. Nunca he dejado de amarte, ni por un solo día. Laura, con los ojos también humedecidos, se sentó a su lado. Sus manos temblorosas se encontraron, y por primera vez en décadas, el contacto entre ambos fue un bálsamo para sus almas heridas. Yo tampoco dejé de amarte, Samuel. Pero no podemos cambiar el pasado. Solo nos queda lo que tenemos ahora. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. No importaban los años perdidos ni las promesas rotas. Estaban juntos, al final de sus vidas, y aunque el tiempo que les quedaba era corto, era suficiente para encontrar un poco de paz. Se abrazaron, sus corazones aliviados por la reconciliación tan esperada. El sol desapareció por completo detrás de las montañas, pero en ese jardín, dos almas encontraron su atardecer en paz, sabiendo que, aunque habían perdido demasiado, lo poco que les quedaba lo compartirían hasta el último aliento.